Cordial saludo para todos. Nos encontramos una vez más en nuestra edición de Noti ESAP. En este momento estamos en la Escuela Superior de Administración Pública de la ciudad de Armenia, con 3 invitados muy especiales que en este día nos van a compartir su conocimiento acerca del régimen y sistema político colombiano. Quiero presentarles al doctor Jorge Julián Salazar, especialista en Derecho Constitucional, magíster de la Universidad Externado de Colombia e historiador. También nos acompaña el doctor Diego Fernando Giraldo, doctor de la Universidad Nacional, especialista en Derecho Constitucional y magíster de la Universidad de Valencia, España. También tenemos al doctor Alejandro Marulanda Clavijo, docente de la Universidad de los Andes, especialista en Sociología, doctor de la Universidad Libre de París. Doctor Diego, quisiera preguntarle, ¿qué es el Estado o Nación? Doctor, buenas noches. Doctor Héctor Fabio Perea. Cordial saludo para todos. Retomando el tema de la pregunta, ¿qué es un Estado o Nación? ¿Sí? Para saber qué es un Estado o Nación, es muy importante tener 3 elementos, como es territorio, población y gobierno. ¿Qué quiere decir territorio? Territorio es la delimitación geográfica de la tierra y el mar. Población es un conjunto de personas en determinado lugar. Gobierno es la administración de las instituciones en el poder ejecutivo. ¿Sí? Es de importante resaltar que si no tenemos 3 elementos, no hay un Estado o Nación. Ahora, es bien de aclarar, ¿de dónde nace ese Estado y Nación? Ese Estado y Nación nace del fin del feudalismo, de ese feudalismo centralizado en una sola persona que gobernaba y determinaba sus propias leyes. En la guerra de 1648, la guerra de los 30 años, nace el Tratado de Westfalia, ¿sí? Donde surge esa palabra tan importante de Estado y Nación. Doctor Diego, muy bien, muchas gracias. Nos queda un poco claro qué es un Estado-Nación. Doctor, después de que ya el país empieza a formarse como territorio, así como usted nos lo ha explicado, ¿qué fue lo que motivó a esos nacionales a empezar ese proceso de independencia? Los motivó a buscar ese cambio, a romper ese yugo, a buscar una nueva solución. Es de resaltar que también se dieron cuenta las diferencias que eran diferentes razas, diferentes costumbres, diferentes territorios. A eso los motivó, a buscar esa independencia. Doctor Diego, nos quedan muy claros esos motivos a los cuales llevó a los nacionales a buscar esa construcción de su independencia. Pero ¿sobre qué aspecto o cuál fue el fundamento de ese proceso de construcción? Bueno, sobre esa construcción del Estado-Nación nacen 2 aspectos: la concepción política y la concepción cultural. Esa concepción política está construida por su libertad y está regida por sus propias leyes, gobernada por sus propias leyes. Luego tenemos la concepción cultural, que es la comunidad de un mismo origen, con historia común, ¿sí? Con múltiples costumbres que lo hacen diferente a los demás. Muy bien, doctor Diego Giraldo. Pero, ¿cómo estaba conformada esa estructura monárquica e hispánica en aquella época? Estaba conformada por su rey, ¿sí? El rey era la cabeza mayor de esa estructura monárquica. De ahí se venía sobre los reinos y provincias. Luego seguía los señoríos o municipios. Y por último eran las villas o los pueblos. Sí, doctor Diego. Pero, ¿cómo estaba conformada esa monarquía? Bueno, esa monarquía española estaba constituida, se dividía en 2, que eran los reinos de Indias y el otro que eran los reinos peninsulares, ¿sí? El reino de Indias estaba conformado por la Nueva España, por Perú, por la Nueva Granada y por Río de Plata. Y las penínsulas estaban conformadas por Aragón, Castilla y Andalucía. Muy bien, doctor Diego. Pero entonces, para entender un poquito más a fondo esta estructura monárquica, ¿cómo estaba conformada la administración colonial dentro de dicha monarquía? Sí, señor, esa administración colonial estaba conformada por los órganos de administración, ¿sí?
administrativos, los órganos que administraban esa administración colonial eran los Supremos o Consejo de Indias, ¿sí? Tenemos como es la Casa de Contratación de Sevilla, ¿sí? Luego tenemos los reales o las audiencias y por último tenemos los cabildos. Doctor Julián Salazar, como consecuencia del triunfo de las revoluciones norteamericanas en 1776 y de la Revolución Francesa en 1789, surgen unos problemas centrales del siglo XIX, como era la cuestión de la organización del Estado. ¿Qué papel jugó la nación en los orígenes del Estado Nacional? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme aquí a este gran programa. Y sí, quiero explicar un poco sobre los orígenes del Estado Nacional, ya que no podemos hablar en términos de integración nacional a nivel social, económico o religioso. Todo esto hace que se cree un carácter nacional que se va dando con las nacionalidades, con el lento transcurrir del tiempo. La definición de lo que puede ser nación influye en lo político y lleva implícito la determinación de las fronteras y la naturaleza de la organización interna. Yo quiero explicar un poco lo que fue el periodo de dominación español en un pequeño mapa conceptual que se los voy a mostrar a continuación. Bueno, como podemos ver en el mapa conceptual, el dominio español fue un conjunto de hombres que se sentían enlazados por un mismo sentimiento. Entre ellos abarcaba la religión, las costumbres, los valores y la lealtad al rey. La nación española estaba conformada principalmente por dos puntos, que eran los conjuntos de reinos. ¿Cuáles eran? Eran los territorios peninsulares allí en Europa y las colonias americanas, pues lógicamente acá en América, que eran los sitios que ellos de una u otra manera habían colonizado. Quiero explicar un poco también lo que es el imaginario de nación lo que fue el imaginario de nación para nuestros antecesores, ya que fue heredado por los insurgentes americanos, que estaban obligados a declararse católicos, independientes y republicanos. Vemos también que con las reformas borbónicas en los procesos industriales y políticos entre mediados del siglo XVIII hasta inicios de la independencia generó grandes conflictos con la población colonial, ya que manifestaron una crisis de legitimación y problemas por demanda de participación política. Muy bien, doctor Julián. Dentro de todo este contexto de la nación en los orígenes del Estado Nacional, ¿qué conciencia desarrollaron los criollos para alcanzar esa independencia? Sí, primero que todo, los criollos como población dominante de origen americano, la conciencia que desarrollaron fue la de un patriotismo muy fuerte, cargado de emoción, al ver el valor y el potencial que tenían sus territorios, lo extenso que era y que aparte de ello habían nacido en él, y un deseo inmenso de emancipación política. O sea, ellos se apropiaron de su identidad. Claro, ya que las condiciones dominantes no les permitían surgir en una posición de influencia propia o de intereses frente a España, frente a la monarquía. Muy bien, doctor. Pero entonces, ¿qué elementos los llevó a ellos a la formación de nacionalidades? O sea, ¿qué los motivó a ellos? ¿Qué los impulsó para que se apropiaran del territorio ya como nación? Realmente a ellos lo que los impulsó fue una voluntad, esencialmente fue una voluntad más colectiva, más viviente, más activa a la hora de mostrar como una fuente de energía en la creación cultural y de bienestar económico.
Ahora quiero explicarles un gráfico en el cual vamos a ver cómo está constituida, qué factores influyeron para las nacionalidades. Expresión nación, patriotismo, americanidad, soberanía y ciudadanía. Fueron estos 4 puntos los más esenciales para la expresión de la nacionalidad. Muy bien, doctor Julián, pero ya para terminar quisiera preguntarle, ¿cómo fue el patriotismo neogranadino en esta época? Sí, el patriotismo neogranadino se dio muy fuerte de 1810 a 1816 con la ruptura de España, donde ellos ya tenían que poner unos puntos de referencia para lograr justificar la creación de un nuevo sistema político, reconocido para que fuera reconocido por los más amplios grupos de la población. Esto daba como con la nacionalidad, que quería decir que la nacionalidad representaría la lealtad a la patria. Muy bien, doctor Julián. De esta manera damos por finalizado una edición más de NotiESAP. Esperamos que el aporte de nuestros invitados haya sido de gran apoyo dentro de sus formaciones como administradores públicos.